Buenas, buen día de un nuevo vlogcito. Las casi 9:30 de la mañana arrancamos un nuevo vlog, esta vez en mi habitación, porque ¿saben qué? Tengo que preparar valijas, nos vamos de vacaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Preparar valija para mí, para Sofi y para Mateo. Así que me vine a mi habitación porque ayer a la noche terminé de doblar por fin la pila masiva que tenía de ropa. Igual no, ojo, tengo ropa en el secarropa que tengo que doblar. Y tengo algunas cosas en el tender también. Así que bueno, como tengo que preparar valija para mí, para Mateo y para Sofi, vamos a empezar a hacer eso porque si no, no me va a dar la vida para arrancar a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Además de eso, como notarán, estoy con la garganta hecha pomada. Mateo arrancó así hace un par de semanas, después se enfermó Jero, después se enfermó Sofi y ahora por último me tocó a mí, que creo que fue a la que peor le hizo, porque estoy con como una faringitis, tengo como una garraspera constante en la garganta y aparte la voz así tomada, horrible. Pero bueno, en fin, me estoy tomando unos mates como de costumbre y voy a empezar a preparar las cosas. Obviamente, lo primero que voy a hacer es llevarme 2 toallas, las toallas de los nenes de la playa, porque no tengo ni idea si va a haber toallas o no. En el sentido de que me dijo que vamos a ir a el viaje se va a dividir en 2 partes. Una que va a ser más bien como más de city tour y otra va a ser más bien de playa en sí. Pero que en el city tour también puede haber playa. Entonces, si vamos a estar en un hotel regular, no me voy a llevar las toallas del hotel a la playa. Porque si no vieron, no me voy a secar con la misma toalla que usé en la playa y no te las cambian tantas veces por día. Entonces, bueno, me voy a llevar 2 toallas, sobre todo para los chicos, ¿sí? Además de eso, le voy a llevar a Mateo y a Sofi les voy a llevar las batitas. Creo que estas batitas se las mostré el otro día en un blog, no me acuerdo. ¿Se las habré mostrado o no se las habré mostrado estas batitas? Bueno, no lo sé. Le compré a Mateo, que estaba buscando hace 1000 años, una batita así, estas de salida de la piscina o del mar, que es así como de manga corta, porque siento que si están llenos de arena y demás es mejor de manga corta, y es así como de toalla. Como de toalla, son finitas, ¿sí? Es más bien para cubrirlos después de secarlos o ponérselo esto arriba cuando les agarra frío. Y lo que me gustó de esta es que tiene cara de tiburón, porque Mateo, ustedes saben, le encantan los tiburones, los cocodrilos, bueno, todas esas cosas. Así que a Mateo le voy a llevar esa, la de Sofi la tengo en su armario, ahora después las voy a buscar, pero como tengo toda la ropa acá de Mateo, vamos a arrancar con las cosas de Mateo. Además de eso, a Mateo también le compré trajes de baño, porque todos los trajes de baño últimos que tenía eran todos de bebé. Y cuando empezamos a ir a la piscina, me di cuenta que solo tenía un traje de baño. Así que bueno, ahí le compré algunos más para que él tenga. Estos son talle 2, le compré así. Estos son todos de Walmart, así que si puedo les dejo todos los links acá abajo. Con dinosaurios, después le compré de florcitas, que me encantó. Y después le compré con rayitas. Rojo, azul y celeste. Además de eso, a Mateo le compré también, paren que estoy buscando porque acá tenía algunos, acá. Le compré también a Mateo 2 remeritas de estas así de sol. Le compré esta roja con azul porque me pareció piola para este traje de baño. Le hace el conjunto y después para algún otro también la puedo utilizar. Y además de eso le compré una un poquito más versátil, que es esta blanca con fluo verde y azul. Que esta, con la de los dinosaurios, le va bárbaro. Estas 2 vallas las tengo que lavar, porque la otra ya la había lavado. Con la de los dinosaurios le queda espectacular. Con la de las florcitas también. Y además de eso, tengo algunas otras, ¿sí? Tengo esta así blanca con verde, que con cualquiera de los otros trajes de baño tengo. Esta igual ya la tenía. Estas son de las que le quedan todavía. También se lo había comprado el año pasado, creo, o a principio de año, no me acuerdo. Que es así fluo. Ya se lo hubieran puesto, seguramente. Algunas veces que fuimos a la pileta lo tenía, o a la piscina ya lo tenía puesto. Esta de Bluey, que se la compré yo el año pasado, que la ama este traje de baño, lo ama, así que se la voy a llevar, obvio. Y después, no, y esta es de Sofi, así que ahora después voy a ver. Y creo que de Mateo tengo que ir a revisar en su placar, en su cajonera, digo, porque creo que algún otro traje de baño también tiene. Así que estos los voy a poner a lavar ahora para llevarlos limpios
pues yo lavo toda la ropa antes de salir. También tengo que llevarle remeras. Tengo que ir a buscar las remeras. Tengo que buscarle los shorts. Porque tengo más allá. Y ropa interior. ¿Sí? Esta va a ser la primera vez que viajo y que Mateo no tiene pañales. Así que es un espacio que siempre estaba destinado como al paquete de pañales, que ahora lo voy a tener vacío. Así que estoy muy contenta. Pero bueno, nada. Bueno, voy a agarrar acá ropa interior. Remera manga larga, obviamente que no le voy a llevar. Porque me dijo Jero que va a hacer mucho calor. Así que obviamente que no voy a llevar eso. ¿Dónde estará el otro? Me voy a llevar este shortcito negro. Este shortcito negro. Igual tengo que ir dividiendo por playa. Ropa para estar y ropa para salir. Acá tengo 3 shortcitos más, que estos sí se los voy a llevar. Porque es en lo que más anda, ¿sí? El shortcito. Y más cuando hace mucho calor. Estos no, porque son como medios, no sé si le queda todavía. Tengo que hacer también una depuración de ropa de Mateo, porque hay muchas cosas que ya no le quedan. Le quedan muy justas. Así que me voy a tener que poner a organizarle ahí. Esta remerita sí se la voy a llevar. Esta es una de las nuevas. Así que bueno. Tampoco voy a llevar un montón de ropa, porque la idea nuestra es cómo vamos a hacer una semana en la city, una semana en la playa. Nuestra idea es llevar ropa para una semana. Así no viajamos tan cargados. Llevar ropa para una semana y lavar la ropa en un lavadero en la ciudad, ¿sí? Para no tener que llevar exceso de ropa al Pepe. Esa es la idea. Así que bueno. Este traje de baño me lo voy a llevar yo. Bueno, muy bien. Más o menos ahí tengo lo de Mateo. Tengo solamente que agarrar remeras y los zapatos para Matechuni. Y vamos a buscar las batitas de Sofi y las trajes de baño y todo eso. Así que bueno, nada, eso va a ser mi día hoy. Me voy a pasar armando valijas, porque es así, armando valijas. Y mañana, que es martes, me voy a poner a hacer como una limpieza así media rapidita. ¿Sí? Ahora vengo acá. Y acá está la batita de Sofi, que es igual a la de Mateo, pero sin nada. Es tipo vestidito. Bueno, ahí volví. Les decía, ven ahí está. La batita de Sofi es igual, exactamente igual, pero sin nada en la capucha. Así que bueno, esto para Sofi. Además a Sofi le llevo este traje de baño fluo, que tiene remera manga larga y bombachita. Y ahora voy a ir a sacar otros trajes de baño de su habitación y voy a ir poniendo acá. Además de eso les quiero mostrar que me compré algunos trajes de baño nuevos. Se los quiero compartir. Tal vez si están buscando, se van de vacaciones o lo que sea. Algunos de estos los he comprado por Amazon. Así que lo primero que me compré, aparte de hablando de eso, es esta remera así con filtro UV para la playa, de manga larga. Porque bueno, a veces no quiero quemarme o hay mucho sol y sin embargo tengo que estar como abajo del sol y demás. Así que me compré esa y la pagué $8, alta ganga. Después también me compré este traje de baño. Me encantó, me lo compré por Amazon. Así azulcito con blanco. Tiene todo este detalle así como si fuera un ribete. Es realmente hilo, ¿sí? No está, ¿ven? ¿Lo ven? Es realmente hilo, porque algunos es como que la tela está estampada con el diseño, pero este es real. La bombachita es así, tiene ajustable acá, que eso me gusta, porque te la regulas a tu tipo de cadera, de cuerpo y demás. Me gustó mucho. Después me compré este otro, que es así, como rojo medio naranja, con la bombachita que también es ajustable. Estos que me gustan, que tienen así como el forro, o sea que el forro y la tela es la misma. Entonces estos están buenos porque no se transparentan, no se marca nada. Bueno, yo soy media piqui con los trajes de baño. Y el corpiño es así, que está buenísimo, triangulito. Y tiene ahí como esos 2 recortes que le hacen como que le da un toque. Y además el estampado me encanta, el color también.
Y ayer en H&M, que Jero se fue a comprar algunas cosas que le hacían falta, yo encontré este traje de baño y no me pude resistir. Me encanta este tipo de tela así que tiene un color abajo y además el glitter. Me parecen que quedan súper elegantes y este tipo de traje de baño así como bandó, me encantan. Están en triangulitos también, pero como tengo todos triangulitos, que son los que más me gustan porque son los que me quedan más cómodos, quise salir un poco del típico triangulito y me compré este bandó que me encantó. Lo que tiene bueno de H&M es que vos te puedes comprar el bandó o la parte de arriba de un talle y la parte de abajo de otra. Entonces, la parte de abajo es S, la parte de arriba es M. ¿Sí? No porque tenga yo acá la teta mantis, porque no, sabemos que no, pero siento que el talle S me quedaba como muy apretado. Yo tengo mucha espalda, ¿sí? O sea, siempre tuve más espalda que pecho. Entonces, ¿qué me pasa? Me apretan mucho y después me lastima, me queda muy marcado acá las tiras. Entonces me compré talle M. Y siento que igual también me cubre un poco más. Así que bueno, nada, me compré está bueno. Y además me gustó que tiene acá gomita, no sé si se llega a ver ahí, pero tiene gomita, entonces eso hace que no se te esté cayendo y que te tengas que estar levantando el corpiño todo el tiempo. Así que bueno, estos son mis trajes de baño. Me encantan. Además de eso, me compré hace un par de meses en Walmart como si fuera un vestidito tejido, que creo que se los he mostrado en algún blog. Así que ese me lo voy a llevar para andar así por la playa, para no estar siempre en malla, o tener que ponerme una remera y el short de nuevo. Me gusta llevarme ese tipo de pareos sí, un cover up para el traje de baño y andar con eso caminando, ¿sí? Así que bueno. Ahí vamos, work in progress. Work in progress. Yo además de eso me voy a llevar obviamente mi shortcito de jean, porque si voy a andar caminando por la ciudad me gusta estar un poquito más arreglada, así que me voy a llevar mi shortcito de jean. Además de eso me voy a llevar algunas otras cositas más. Pero bueno, no los quiero aburrir con el tema de hacer la valija porque esto es eterno, todavía tengo que planificar qué les llevo a los chicos y hacer bien la listita de cosas, así que bueno. Nada, lo único que sí les voy a mostrar que ayer estuve arreglando, miren el solazo que entra en mi baño. ¿Vieron la decoración del baño? Cuéntenme qué les pareció. Espero que les haya gustado tanto como a mí, porque me encantó el resultado. Bueno, ¿qué me llevo en este bolsito transparente? Tengo cepillo de dientes viajero, ¿sí? Jabones, porque a veces el jabón del hotel no me termina de convencer. Estos son en barra. Son naturales, así que para los chicos van bien. Son orgánicos, sí, me gusta. Tengo shampoo, todo esto es lo del camping. Tengo un poquito de shampoo porque a veces el shampoo del hotel tampoco me gusta. Y me deja el pelo todo duro, entonces digo, bueno, tal vez tenga un buen shampoo, tal vez no. Obviamente peines, ¿sí? Me llevo uno del viajero y me llevo para desenredar, alcohol. Hand sanitizer, pero en spray, ¿sí? Porque a veces en gel me dejan las manos pastosas, pegajosas, no me gusta. Así que es como si fuera un alcohol en gel. Como un alcohol así, líquido. ¿Sí me entienden? Me llevo este Garnier Fructis, que es como un aceitito para el pelo, porque sí, a mí cuando estoy mucho al sol se me reseca mucho el pelo. Entonces siempre estoy como poniéndome aceititos y demás. Y además de eso no llevo protector solar. En este caso llevo 2. Estos son los Recopertone. Que son a base de zinc, de óxido de zinc, y estos son buenos para el medio ambiente, para la piel, para todo, no tienen un montón de otras cosas que nos hacen mal. Y además de eso son súper resistentes al agua, la transpiración y demás, no se te van tan rápido, ¿sí? Además de eso tengo en este otro bolsito chiquitito, billutería, porque sí. Todavía me faltan poner algunos collares, ahora se los voy a mostrar más de cerca. Me llevo cremita de estas así. Me llevo post solar chiquitito de Hawaiian Tropic que me encanta. Me llevo la rasuradorita esta para la cara. Me llevo este serum de Neutrógena. Porque como ahora estoy usando el otro, digamos el de retinol, me llevo ese para ponerme y hidratarme la piel. Mi 212 de Carolina Herrera para un perfumito chiquito. Y eso me llevo collarcitos. Tengo estos de collarcitos de pececitos que me encantan. Que son así como si fueran de cerámica. Me encantan y además de eso tengo en forma de coral con otro pececito. Que me gusta para ponerme con los vestidos o con las remeras que tienen un poquito más
un escote más pronunciado. Me gusta mucho utilizar este tipo de collares así con mucho color. O si estoy muy básica vestida, que normalmente esa es mi situación, que siempre estoy muy básica, me gusta ponerme unos lindos collarcitos para levantar los outfits. Además de esto me llevo este otro, que creo que este ya me lo han visto, porque lo he utilizado bastante así en las vacaciones también. Es así doradito. Yo tengo mix entre dorado y plateado, ustedes saben que me gustan los dos colores y me gusta ir variando también de accesorios. Es así, queda súper lindo, y si tenés una remerita un poquito escotada, queda súper lindo esto porque tiene como una caidita ahí de cuentitas. Bueno, este también me lo llevo. Estoy hecha percha. Pero hecha percha. Me llevo eso y además me llevo estos aritos así que tienen naranjitas, florcitas, abejitas, qué sé yo, para ir cambiándome los accesorios. Estaba sacando los collarcitos, me voy a llevar extra. Me voy a llevar este también, que tiene un sol grande y una cuerdita. Este me lo regalaron para el Día de la Madre Sofi, Mateo y Jero. Así que este seguro me lo llevo. Me voy a llevar este otro también, que creo que les dejé el enlace en algún video. Lo utilicé creo que en el video de decorando el baño. Es una estrellita así dorada, me lo voy a llevar también. Este es de Walmart. Y además de eso me voy a llevar este collarcito también, que tiene así colores. Este era de mi abuela. Este era de mi abuela, me lo voy a llevar también porque me gusta mucho y siento que va con cualquier outfit. Este me lo dio mi mamá cuando estuve en Argentina en diciembre pasado. Me lo traje porque me encantó y además, bueno, ahora no, porque ya tiene mi perfume, pero en su momento tenía el olor a mi abuela. Al olor a la casa de mi abuela, el olor al perfume de mi abuela, y me encantaba. Mi abuela siempre le gustó mucho el Kenzo Flowers. Ella no importaba qué, pero ella siempre tenía ese perfume. O sea, siempre era el olor, ese era el olor a mi abuela. Así que tenía ese olor a perfume. Obviamente después yo me fui poniendo mis perfumes y perdió el olor a ella, pero tenía ese olor. Y además de eso me voy a llevar este otro, miren, que me compré en H&M ayer, que me costó $3, chicos, $3. Y es este así que me encantó, es de cadena grande dorada. Nada, creo que levanta un outfit tremendo esto. Basta con un vestidito, qué sé yo, te pones este collar, queda espectacular. Así que este también me lo voy a llevar. Ay Dios, ¿cómo me duele la garganta, chicos? No saben. No saben cómo me duele la garganta. Bueno, listo. Voy a dejar ahí algunas cosas. Después también me tengo que llevar algunos otros aritos para cambiarme. Unos más básicos. Pero bueno, ahora voy a terminar de sacar todas las cosas y después cuando empiece a armar la valija ya con todas las cosas les muestro mejor porque ahora es un caos. Voy a sentar un segundo. El otro día tuve que sacar el protector de colchón, cambiando de tema completamente porque yo soy así. Tuve que sacar el protector de colchón de mi habitación, de mi colchón, o sea, de mi cama, porque me di cuenta que tiene tantos años este protector de colchón, que tiene mínimo 10 años, que está todo podrido el plástico y ya no cumple ninguna función para proteger el colchón. Entonces, bueno, lo saqué. Ahora la verdad no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a comprar otro, así que ahora lo saqué, pero lo voy a tirar. Ese era de Ikea y nada, lo voy a tirar porque ya no sirve. Así que sí, tengo que comprar otro. Seguramente lo compre por Walmart. Además de eso, miren, tengo acá también preparado mi bolsito de... yo lo llamo el bolsito de emergencia, ¿sí? Bueno, acá tengo otros protectores solares, porque nosotros nos ponemos mucho protector solar, ustedes saben. Tengo otro para los chicos, tengo otro más para los chicos. Además, yo cuando hace mucho calor... no me gusta estar pegajosa con el protector solar. Y si bien este tipo de mineralizados son mejores para la piel todo, te dejan como una capa así media densa y pegajosa. Este de Banana Boat creo que es más ligero que el otro que les mostré, que es más bien para los chicos, ¿sí? Para protegerlos 100% y para la piel y todo eso son mucho mejores. Pero yo no hay con qué darle, yo amo el protector solar de Hawaiian Tropic. Primero, este en particular te deja como brillitos en la piel. Además de eso tiene un perfume pero espectacular. Tiene un perfume espectacular que no se te va. Ni tampoco se transforma el olor en un olor feo. Bueno, nada, es vegano, me encanta. Me llevo el protector de la cara.
Voy a poner otro porque este es el que yo tengo siempre en mi cartera y me estoy dando cuenta que no tiene. No puedo estar sin mi protector solar de la cara, así que me voy a llevar otro. Me voy a llevar uno de los nuevos, ¿se acuerdan? Porque ¿dónde está el otro de los nuevos? Porque eran 3 de estos. En el baño tal vez, bueno, no sé. Este lo voy a dejar porque al cohete me voy a llevar ese. Además de eso le compré a los chicos esto como paracetamol, ¿sí? Paracetamol para fiebre, dolor y qué sé yo, siempre me llevo, siempre, porque me ha pasado la última vez, no, hace un montón, en realidad, no la última vez. Me pasó una vez que viajamos con Sofi, Mateo no existía, viajamos con Sofi se agarró fiebre, era en el medio de una isla, en Hawái, se enfermó, le agarró mucha fiebre y nos tuvimos que recorrer toda la isla, porque no era la isla principal, sino era otra isla más chiquita. Nos tuvimos que recorrer toda la isla para encontrar una farmacia que vendieran paracetamol para niños. Bueno, cuestión después de eso, me pasó que dije, no voy a llevar medicamentos, compro en Argentina paracetamol o lo que sea, ibuprofeno para niños, lo que sea que haya, lo compro en Argentina. Y me olvidé de comprar en Argentina y nos fuimos a Uruguay. Y Mateo era re bebé, era recontra bebé. ¿Y qué pasó? Le agarró una fiebre que no le bajaba. Habíamos ido a una farmacia que estaba abierta 24 horas, como a las 3 de la mañana. Jero se había ido a buscarle el paracetamol, pero no le funcionaba, no le bajaba. Hasta que, bueno, después creo que esperamos la primer toma y después cuando abrió todo en Uruguay fuimos a una farmacia grande y conseguimos uno mejor, porque habíamos comprado el primero que había. Bueno, después de esas 2 situaciones, dije nunca más viajo a ningún lado que sin coso para la fiebre. Así que ya los 2 lo pueden tomar porque es de 2 a 11 años, ya los 2 lo pueden tomar, así que ya ahora llevo uno. Antes llevaba el de Sofi y el de Mateo, que era de bebé, pero ahora ya no. Así que llevo el ibuprofeno o el paracetamol. Además de eso me llevo una cremita antibiótica para raspones, lastimadura, picadura de bicho, lo que sea. Esta tiene antibiótico y además de eso, si se lastima, qué sé yo, es para desinfectar. Una vez que desinfectas la herida y todo, le pones esa cremita, cicatriza rápido y es antibiótica. Evita que se infecte. Termómetro, no me puede faltar termómetro junto con el paracetamol, así que también me lo llevo. Me llevo también, obviamente, Tylenol, porque te puede pasar que, no sé, te insolaste, te agarró fiebre, te duele la cabeza, lo que sea. Me llevo unos chiquititos, así. En realidad habíamos comprado el tacho grande y rellené uno que ya se me había quedado vacío. Así que me llevo este. Y además de eso, gotas para los oídos. Esto es alcohol boricado. Mis hijos, Sofi no tanto, pero Mateo, ustedes saben que siempre tuvo problemas de oídos. O sea, le agarra un resfrío, se agarra otitis. No sé. Le vuela un bichito para al lado, se agarra un. Entonces, ¿qué pasa? Desde que empezamos a implementar esto, tuvo menos infecciones de oído que lo que tenía antes. Puede ser que sea que ya está, se le desarrolló el oído porque ya está por cumplir casi 3 años, o puede ser que haya sido esto, o puede ser, no sé, mil razones. La cuestión de eso no me importa qué razón sea. Yo cada vez que voy a la piscina, a la pileta, y vengo a casa, le pongo 3, 4 gotitas de esto en cada oído y santo remedio, no se le tapan los oídos. No le duelen más los oídos, no se le agarra infección de oído, nada. Entonces, como nos vamos a ir al mar y seguramente a un hotel que tenga piscina, ya sé que se van a meter al agua, entonces me llevo uno nuevo porque yo tengo el que utilizo acá a diario, que ya me queda poquito, así que fuimos y compramos otro en Walmart. Estas son para nadadores, ¿sí? Que es básicamente alcohol boricado. Así que también me lo llevo y no llevo nada más. Eso es lo que va en este bolso. Además de eso también llevo en otro bolsito. En otro bolsito voy a llevar todo lo que es para dolor de panza, para, bueno, esto que te pasa cuando tomas agua de otro lado, cuando comes otra comida, así, para el dolor de panza o por si te agarra diarrea, y bueno, entonces esas cosas que te pueden pasar cuando te vas de vacaciones a otro lugar, que no es tu país, que no es donde vos estás normalmente, te pueden pasar porque las bacterias son distintas, todo es distinto. Entonces, la comida va a ser comida distinta, entonces por las dudas siempre llevamos eso. Y también llevo antiácidos y un montón de otras cosas. Tipo primeros auxilios, un botiquín. Así que bueno, nada, básicamente eso como que lo más grosso que no me tengo que olvidar ya lo tengo armado y ahora lo único que me falta es poner la ropa. Además de eso también me llevo el
el floaty de Mateo, el salvavidas de Mateo. Además de eso, obviamente me llevo las alitas de Sofi. Los dos, unos inflables que les compré, que ya los guardé, ahora se los voy a mostrar. Gorritos, porque sí, y las antiparras, que también hay que llevarlas porque vamos a estar en pileta o en piscina. Así que también les llevo eso. Vengan por acá. Espero no mareamos mucho. Esto también me lo voy a llevar. Así que lo voy a dejar por acá. Y además de eso, a los chicos les compré estos floaties, ¿sí? Para la piscina. Yo siempre les llevo inflables. Unicornio para Sofi. Para Meteito el tiburón. Porque a Sofi se le rompió, ¿se acuerdan? El que yo les habíamos llevado al camping. Ese que era un... ¿cómo se llama? Un flamenco. Bueno, se le pinchó. Entonces no tenemos otro. O sea, los que hay son demasiado grandes, no entran en la valija. No tiene sentido llevar eso. Así que les compré estos que son más chiquitos y son solamente para la cintura. Tienen como un espacio en el medio, así como que se abren, entonces les entra mejor. Bueno, y obviamente además de eso me llevo otro bolsito, porque ustedes saben que yo soy la loca de los bolsitos. Me llevo espejito, una virome, lima de uñas, alicate, no me puede faltar, alicate. Y obviamente me voy a llevar la bolsita que la encontré, la bolsita del celular. ¿Por qué nunca? Porque en el año pasado en México no sabía dónde estaba esta bolsita. Yo pensé que la había guardado, pensé que la había perdido, o en cuestión sí, la perdí porque yo me acuerdo de haberla llevado. Y este año me compré otra. Me la compré en el dólar esta. O esta no sé en dónde había venido. Bueno, no sé. No sé si la compré en el dólar o en dónde, pero la tengo. ¿Sí? La reemplacé porque dije... Este año tengo que tener la bolsita para grabar. Es así, estas que metes el celu acá. También puedes meter la tarjeta del hotel y todas esas cosas para protegerlo. Y además tiene el gancho y queda hermético, supuestamente. Después voy a probar bien a ver si esto funciona. Pues lo único que me falta es meter el celular abajo del agua es que se me muera el teléfono y no puede grabar más en todas las vacaciones. ¿Se imaginan? Agarra algo. Bueno, así que nada. Esta la voy a guardar adentro de la valija para no perderla, no la voy a llevar conmigo, la voy a poner acá para no perderla. Igual este año no tengo pañales ni nada. Obviamente después me falta el trípode chiquito, y lo vamos a llevar también. Tengo que llevar la lucecita que no sé por dónde anda, también, y el micrófono que lo tengo puesto ahora. By the way, está la luz prendida, sí. Así que bueno, ahí tengo más o menos todo organizado. Me falta la ropa, obviamente, porque es lo que me queda, ¿sí? Pero la ropa es rapidito. Ahora organizo todo y ya está. Aparte, ustedes saben que a mí no me gusta llevar demasiada ropa si yo ya sé o tengo planificado que voy a lavar ropa en el medio. Si eso pasa, voy a llevar ropa para una semana, como les decía antes. Para una semana voy a lavar y volver a reutilizar. Eso básicamente. Seguramente siga blogueando un poquito más mañana y les vaya mostrando los resultados de las cosas. Porque ahora me voy a poner a hacer las valijas. Y además de eso tengo que organizar mi casa porque es un caos total. Chao, nos vemos después. Por Mateo. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá andamos con Sofi, ya hicimos todo. Que se me ocurrió poner toda la ropa en bolsas. Es la primera vez que lo voy a hacer así porque me parece mucho más fácil decir, esta es la bolsa de trajes de baño, hacer así y tirarla en el cajón de donde estemos parando. Así que la ropa de los nenes la puse toda en bolsas porque me di cuenta que todos mis bolsos, esos que yo utilizo para viajar, no los encuentro. Me quedaron tipo 3 nada más. No sé dónde está el resto. Todavía eso tengo para doblar. Esto es lo que saqué ahora del secarropa. Por ahí está toda la ropa que me voy a llevar yo. Pero bueno, ahí va queriendo. Ahora después cuando llegue la valija les muestro cómo queda todo con el método de las bolsas, si es que realmente lo utilicé o no. Bueno, y con Sofía estamos limpiando acá porque era todo un lío. Mientras ella limpia las sillas, yo me voy a poner a barrer. Esta parte de la casa, digamos, ya la barrí. Esperen que las voy a poner más acá. Ahí. Estoy limpiando tu vecino. Sí. Esta parte de la casa ya la barrí. Mi habitación, el baño también lo barrí. Así que me falta como esta área y hacer un repaso de la cocina. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya está todo limpito. Ahora quiero el playroom. A ver si Sofía acomoda acá. Voy a barrer un poquito acá también. Ah, sí, ya acomodó todo, Sofía. Pero tienes que barrer. Ahora vamos a barrer. Tengo que barrer. Manes. ¡Yay!
Aunque tengo ¿Qué pasó acá? ¿Qué tiraron en el piso? Está eso así, pegoteado. ¿No? y algo. Yo tiré ese coso con glue. Ah. Tira con glue. ¿A dónde está pegajoso? Eso, no sé qué es. ¿Dónde? Esas que está todo pegado ahí como papel en el piso. No, yo no lo veo. Es una máquina. El glue sale con papel. ¿Dónde te lo limpiar? Porque ¿saben qué? Encontré otro bicho bolita acá. Así que voy a levantar los zapatos que me quedaron acá. Yo encontré un bicho bolita con la casa. Sí, está lleno de bichos. Mateo, llena la casa con bicho bolitas. ¿Sabes qué? Todos los bichos bolitas ya empiezan a venir acá. Cuando hoy volvimos de dejarlo a Mateo, se me permitió con el después, en la casa, miramos y uno, después otro. Está lleno de bichos bolitas acá. Es como un hotel de bichos bolitas. Un hotel de bichos bolitas, claramente. Eso es lo que yo digo. Para que vean que yo no les miento. Para que vean que yo no les miento con lo de los bichos bolitas. Ahí está. Bueno, ahí saqué un poco la tierra. Gracias. Casi estaba yendo a mi baño a tirar esto al tacho. No, Pero me conviene. es el trapo de la cocina, Sofía. Sí. Tamo. La crazy. Bueno, y acá, cuidado, no me pise la basura. ¿Y acá está limpio esto de piso o no? Vamos a barrer un poco. Yo voy a... No sé si me van a ver, pero estoy barriendo acá el piso también. Como para dejar ya todo el piso limpio porque hay como tierra, no sé. Bueno, ahí terminé ya de barrer acá un poquito la habitación de Sofi, la entrada, el playroom, bueno, y el resto de la casa. En la cocina. ¿No me traes la pala? ¿Me traes la pala? En la cocina de su casa. Sí. Ahora me falta la cocina, pero nada, quiero que vean la cantidad de tierra, pero que se junta, es impresionante. Esto es solo de la parte de acá del felpudo este que tengo para juntarlo, para dejar los zapatos. Se llena de tierra. Se llena todo de tierra. Y a veces con barro. Y sí, cuando llueve. Y a... Bueno, así que nada, ya terminé de barrer ahí todo. Me queda sacar la basura porque la verdad que la alfombrita esa que puse ahí adelante junta mucha tierra. Pero cada tanto, por lo general una vez por semana me gusta sacudirla bien y barrer todo. Bueno, y ahora me queda barrer acá un poquito la cocina para sacar amiguitas y eso. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, nada, chicos, ya está. Ya terminé de organizar toda la ropa, la mía y la de los chicos. Espero no olvidarme nada. Porque siempre me pasa que, me olvidé tanto. Pero bueno, y ahora tengo que hacer orden. Literalmente orden en la cocina porque es un caos. Pero, ¿saben qué? Me voy a tomar un break porque me preparé los mates y tomé 3 mates, literalmente. Así que me voy a tomar unos mates o un cafecito, no sé. Y me voy a poner a limpiar todo esto. Así que bueno, nos vemos después. Buen día de martes. Hoy es 9 de junio del 2026. Son las 9:01 de la mañana. Preparando todo porque mañana nos vamos de vacaciones. Así... ¡Yeah! Hace 1000 años que no blogueo. Sabrán disculpar, estoy hecha pomada. Creo que se los conté en algún blog de los últimos que he subido, que Mateo se enfermó, después se enfermó Jero, después se enfermó Sofi y obviamente ahora caí yo. Y la verdad les digo, estoy hecha polvo. Estuve un par de días sin poder hablar, así que por eso ni blogueé y obviamente estoy en el medio de los preparativos porque nos vamos de vacaciones. ¿Qué hiciste? ¿Mataste un bicho? ¿Una hormiga? Y encima en el medio estuve con todos los preparativos, estoy con todos los preparativos del viaje, ¿sí?
Ahora les voy a mostrar más o menos cómo organicé esta vez. Porque saben que estuve tratando de encontrar mis organizadores de valija y no sé dónde los dejé. No sé en qué parte los dejé. Encontré solamente, creo que 3. En realidad 2 y un sobrecito que yo siempre pongo la ropa interior de los chicos. Que en realidad ponía la ropa interior de los chicos porque antes Mateo en realidad no llevaba ropa interior, llevaba pañales. Entonces este es el primer viaje que voy a hacer sin tener que empacar pañales. ¿Lo pueden creer? O sea, yo no lo puedo creer. Bueno, como estoy mal de la garganta, me voy a tomar unos mates, pero me voy a hacer el mate en el mate este chiquito. Así que me voy a preparar el mate como siempre, con coco y yerba nada más, y el mate y el termo ya lo tengo cargado. Entonces, bueno, nada, estuve grabando videos, preparando cosas. Seguramente cuando ustedes vean este video, yo ya habré ido y habré vuelto, porque sí, nos vamos mañana, ¿sí? Nos vamos mañana y volvemos bueno, no sé, el 20 me parece. Así que supongo que después de este vlog ya van a empezar a ver todos los videos que he grabado en el destino. Si saben qué lugar les estoy hablando o pueden llegar a estar cerca del lugar que les estoy hablando, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y se enterarán en el próximo video. Nada, espero que les guste el video y que se queden a disfrutar conmigo las vacaciones. Un lugar nuevo donde los voy a llevar también. Obviamente todos los videos que grabe allá van a ser obviamente relacionados a contenido de vacaciones, ¿sí? Y les contaré ahí un poco del lugar donde voy. No van a ser ni de decoración ni de nada, así que a los viajeros, los que les gusta ese tipo de viajes, los que les gusta recorrer otros lugares o conocer lugares nuevos o viajar a través de otros que van, porque eso me pasaba a mí antes cuando veía videos de otros lugares, me gusta viajar con la gente, ¿sí? Entonces ese va a ser el propósito de los próximos videos. No sé cuántos videos les voy a grabar, les soy sincera. Voy a tratar de grabarles como les he grabado los del año pasado, que un poquito de vlog del hotel, tour de lo que hagamos, tour de alguna excursión o video de alguna excursión. También obviamente les voy a mostrar un poquito, en este caso como este viaje en particular va a ser distinto, vamos a recorrer un poquito y además de eso también vamos a hacer como medias vacaciones chill, como nos gusta hacer a nosotros, de irnos a descansar, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que van a ver en los próximos videos. En este video lo que van a hacer es el quilombo de mi casa. ¿Por qué? Porque la situación está complicada, chicos, complicada. Los chicos de vacaciones, o sea, tengo pelotas tiradas por todos lados, el juego de la lava ahí, quilombo acá en la cocina, tengo que ponerme a acomodar esto. Y acá en mi habitación otro bolonqui más, chicos, tengo. Estaba preparando la mochila. Tengo ropa para doblar. Tengo todo eso va en la valija que, ¿saben qué? Mi valija, yo no me acordaba, pero la había tirado cuando llegué a Argentina porque me llegó destruida. O sea, mi valija igual tenía 10.000 años porque me la había comprado en Argentina cuando me mudé la primera vez a Canadá. O sea, me salió buenísima. Pero ¿saben qué? Claro, cuando volvimos acá, ella estaba que le faltaban las rueditas, me la habían roto toda, entonces la tiré a la basura. Cuando ayer quería sacar para armar la valija, no, el domingo, dije, che, boludo, no tengo valija. Le digo a Jero, no tengo valija, ¿qué hago? Y bueno, tuvimos que comprar una valija de urgencia, así que estoy esperando que me llegue la valija hoy. Se supone que tiene que llegar hoy, espero que llegue hoy, porque si no, no sé qué voy a hacer con la ropa. Y hice como, no tengo los bolsitos, pues solamente encontré 2, puse toda la ropa en bolsas. Lo cual creo que está bueno, porque si no tenés organizadores y tenés bolsa de basura que reciclar, pones toda la ropa en bolsas de basura por categorías, la cerrás y después en esa misma bolsa la traes la ropa sucia. Entonces no te llena de olor la valija. Si tiene arena, cloro, sal, lo que sea, la podés poner tranquila. O, no sé, los zapatos, bueno. Estaría buenísimo tener todos los organizadores que tenía antes, pero no los encuentro y ahora la verdad les digo, no me voy a volver loca. Por otra parte, tengo que doblar toda esta ropa. Estoy lavando ropa porque siempre uno cuando se va de vacaciones dice, me quiero llevar tal cosa y después tiene una mancha o está sucio o te lo pusiste ayer y te lo querés llevar. Bueno, entonces estoy lavando por ahí también ropa. El playroom no está mal, ¿sí? Pero me hicieron quilombo del otro lado. Por acá el baño de los chicos yo ayer lo repasé
Así que lo único que estoy haciendo es sacar toallas, obviamente, porque puse a lavar rosa. Y después el baño está relativamente bien. Uy, a ver, esperen que... Ahí. El baño está relativamente bien, está limpio. Ahora después, antes de irnos mañana, acomodo un poquito. La habitación de Sofi la acabo de hacer, así que lo único que tengo que terminar de poner son las almohadas, que lo voy a hacer con ustedes, porque así ya de paso dejo todo esto listo. Así que bueno, nada. No, la verdad no les conté que nos íbamos de vacaciones porque no estuve blogueando. La verdad es que no me he estado sintiendo muy bien este último tiempo. Me empecé a sentir mal, después me agarró como esta faringitis horrible. Me agarró una faringitis bastante fulera y me dolía muchísimo la garganta. Me agarran como ataques de tos también. Ahora ya estoy un poco mejor, pero la semana pasada estuve hecha polvo y todavía estoy así un poco con la voz tomada. Pero bueno, vamos mejorando. Así que nada, tampoco he ido tanto al gimnasio. Fui el domingo al gimnasio porque sí tenía que ir, les digo la verdad. Pero ayer, por ejemplo, no fui y hoy no sé, dependiendo cómo me sienta, tal vez vaya, tal vez no. El vuelo sale temprano a la mañana, así que vamos a tener que estar en el aeropuerto bien temprano. Por otro lado, creo que se los había mostrado, no estoy segura. Me compré esto de los Diamond Paints el otro día en el dólar porque fui a comprar algunas cosas para llevar que después ahora se los muestro. Y ya hicimos toda esta parte con Sofi, me falta el ciervito, así que después más tarde seguramente lo hagamos. Seguramente lo hagamos. Acá tengo los pasaportes. Mi bolsito de grabación, que bueno, todavía me falta el tipo de y el micrófono que lo tengo puesto. Me falta el cargador y demás. Y también el domingo fuimos al súper a comprar algunas cosas que faltaban. Y me compré una plancha. Chicos, no tenía plancha, ¿se acuerdan? Y Jero se lleva algunas camisas para las vacaciones y nos dimos cuenta que no teníamos plancha. Y por más que yo la lavo y la seco, en el secarropa, las camisas como que quedan arrugadas. Entonces nos compramos una plancha de estas básicas, ¿sí? Porque yo no plancho, o sea, la voy a utilizar 3 veces por año, literalmente es así. $12 me costó esta plancha, ¿lo pueden creer? Es Black & Decker. Yo la compré primero porque dije, uy, qué barata esta plancha. Y después cuando la empecé a ver, me acuerdo que esta plancha me la había regalado mi mamá cuando yo me mudé la primera vez sola. Pero en vez de verde era rosa. Mi mamá me había regalado esta porque yo en ese momento trabajaba en una clínica y tenía que utilizar el ambo de empleados de salud, ¿sí? Y claramente eso era para planchar, sí o sí. Creo que era lo único que planchaba, era el ambo del trabajo. Así que mi mamá me había regalado la misma, pero en color rosa. Y bueno, la usaba básicamente todos los fines de semana para planchar los ambos, para dejarlos todos listos para el lunes. Así que bueno, nada, me pareció una ganga, me trajo lindos recuerdos. Es eso así como que tira agua. Y además de eso tiene vapor, entonces se plancha más rápido. Recién le planché unas camisas a Jero y una bermuda. Ay, Dios mío, estoy matada. Le planché a Jero unas camisas y unas bermudas para que se lleve, así que listo. Y después por otro lado, acá ayer desarmé toda la cafetera porque ya no la vamos a usar más. Hice café de filtro como para tener para hoy a la tarde y mañana a la mañana cuando nos vayamos antes de salir, tomarnos un cafecito rápido o hacer un to go porque tengo acá unos vasitos que tal vez me puedo hacer unos cafés fríos antes de salir. Y esta... Esperen, porque yo les estoy hablando de ahí y no están viendo nada. Y lo que tiene esta cafetera de bueno es que se desarma toda para limpiar. Entonces vos le tenés que sacar todo esto para limpiar. Y la lavé ayer, pero la estaba queriendo armar ahora, pero me di cuenta que todavía le sale agua. Así que la estoy dejando acá que se seque para poder volver a armarla y ya dejar todo limpito. Además de eso, nada, ahora tengo que organizar acá un poco. Voy a poner, eso era lo que quería hacer, voy a llenar esta jarra y la voy a poner en la heladera para tener agua fría, para completar las botellitas de los nenes antes de salir mañana. Y ahora, ¿saben qué me tengo que poner a hacer? Me tengo que poner a picar
fruta y verdura que me quedó ahí en la heladera, así que más tarde voy a hacer eso. Me tengo que poner a cortar fruta y verdura para dejarla en bolsas Ziploc y congelarlas en la heladera para que no se echen a perder, obviamente. Así que bueno, chicos, eso fue todo. Todo lo que tengo que hacer hoy. Ahora después más tarde cuando haga eso, cuando pique la fruta y la verdura, ahí se los muestro. Así que bueno, me voy a tomar unos mates mientras ellos están jugando ahí. Y me voy a terminar de poner a doblar la ropa. Eso sí lo tengo que hacer ahora. Así que los traigo por acá. Vamos a doblar la ropa. Voy a doblar un poco de ropa para dejar un poquito más acomodada acá. Porque la verdad que siempre antes de viajar, a mí me gusta dejar la casa lista. Ustedes saben, pero a veces se puede, a veces no. Así que, bueno, esta es el momento en el que no se pudo. No se pudo. Porque, bueno, al estar enferma y todo, es como que vieron, uno hace las cosas, pero no con la misma energía. Así que, bueno. Lo importante es que está todo ya empacado, ¿sí? Estoy doblando las remeras de Argentina porque el sábado jugamos contra Honduras. Así que, obviamente, ahí usamos todos la remera. Esas son de Sofi y Mateo y esta es la mía. Acá está la de Jero. Todos tenemos remera argentina para el mundial. Bueno, después que les cuento, les voy a chusmear así un poquito mientras doblo la ropa. Después cuando volvamos de las vacaciones, obviamente seguimos con todo lo que es mundial y demás, entonces bueno, tengo que empezar a comprar cosas para decorar mi casa porque los partidos de Argentina, ¿se acuerdan que les había contado que los vamos a pasar acá? Entonces, bueno, y esta es la remera de Sofi de cuando jugaba en Vancouver al fútbol, así que acá la tiene, obviamente el 17, que este es su número, así que ahí va. Y bueno, nada, tengo que comprar algunas cosas. Ya estuve viendo algunas cositas así para comprar, para decorar y demás, así que cuando vuelva, o antes de volver en realidad, voy a tratar de hacer el pedido, así me llega relativamente cuando estoy por llegar, ¿sí? Para tener todas las cosas para decorar. ¿Qué voy a comprar? Así que nada, tengo que comprar unos banderines para decorar y además de eso tengo que comprar, como vieron los escarbadientes con banderitas, bueno, también quiero comprar de esas, para poder decorar. Así que bueno, eso es lo que voy a tener que comprar para cuando volvamos. Me voy a poner a continuar a doblar todo esto. Y después lo que voy a hacer es tratar de organizar. Que dudo que pueda guardar toda esta ropa hoy, pero si no, de última lo que quiero hacer es dejarla arriba de la cama bien organizada y yo ya armar mi cama, porque había sacado el acolchado obviamente para que no se me ensucie y no se me enganche, pero bueno, ahora ya quiero dejar por lo menos mi habitación arreglada para cuando nos vayamos, así que bueno. Parece mucho lo que tengo para doblar, pero en realidad, ¿saben qué? No es tanto, porque es pura ropa interior. Y vieron que la ropa interior es como que genera mucho así, como tumulto, pero después cuando la vas bajando o se la vas doblando, como que baja un poquito la pila, digamos. Pero bueno, en fin. Ahí vamos, doblando. ¿Eh? Sí, estoy doblando ropa. ¿Querés, hija? Sí, Sofi, ropa. What doing, Sophie? My ropas. No, pero no tires todo. My ropas. Bueno, no tires todo. Oh my. ¿Te querés poner esa? Yeah. Bueno, dale. Oh, Sophie. Buenas, reportándome por acá, 10:30. Ya terminé. Los chicos me ayudaron a doblar la ropa, más que nada las medias, así que ya tengo la cama de Mateo despejada. Obviamente todo esto que ven acá va adentro de la valija y en el canasto está toda la ropa de los chicos, así que Sofi ya puse algunas cosas, pero la mayoría es de Mateo, porque la verdad les digo, tengo que hacer una limpieza de su cajonera. Ya debo sacar todo ahí, fijarme qué es lo que va y qué es lo que no. Así que seguramente eso lo haga cuando vuelva a las vacaciones. La cama está hecha, gracias a Dios.
Y ya le acomodé más o menos la ropa en el placar de vuelta a Jero. Yo también acomodé mi ropa de vuelta en el placar, así que está todo más prolijito por acá. Ustedes saben que a mí me da mucha ansiedad dejar la casa hecha un desastre antes de irme, entonces estoy tratando de dejar todo lo más organizado y prolijo posible, aunque sé que, bueno, nada, no va a ser posible 100% dejar todo en su lugar. La casa está bastante limpia, lo único que tendría que hacer es pasar la aspiradora rápido para sacar como pelucitas y polvo y eso de la ropa, ¿vieron? Pero dentro de todo zafa, o sea, no está tan mal la casa. Así que bueno, esperen que... y acabo de apretar el... Ahí está. Acabo de apretar el trípode. Acabo de apretar un poco el trípode y... No lo podía abrir. Así que bueno, acá están, creo que ya les conté que tenía los pasaportes. Acá tengo mi bolsito de viaje. Que básicamente tengo esto para, estas toallitas así, para limpiar la cámara del teléfono. Bueno, tengo que meter el micrófono, el trípode este chiquito. Tengo la lucecita también, por si, no sé, eventualmente grabo de noche. No me gusta a mí mucho grabar de noche porque la verdad que mi teléfono no graba muy bien así que de noche. Así que bueno, voy a tratar de ver si puedo grabar. Obviamente esta vez me voy a llevar la bolsita esta porque es nueva. O la otra, ¿se acuerdan que el verano pasado la perdí? Así que tengo que poner el micrófono, el trípode chiquito y estoy pensando si llevarme o no el trípode grande. Porque estoy pensando que tal vez para grabar así en la playa y qué sé yo, este trípode no se queda en la arena. Salvo que lo ponga como en alguna mesita o algo así grave, pero si no me va a tener ya el trípode grande. No sé. Pero bueno, nada, ahí voy organizando y teniendo todo un poquito más, ¿cómo se llama? Más claro, todo lo que hay que llevar y lo que no. Así que bueno, lo único que me falta hacer es que voy a tirar las flores. Sofía, ¿se acuerdan que en unos vlogs, en el último vlog que les hice, Sofía había hecho... en el último vlog que les... ¿se acuerdan que en el último vlog les mostré que Sofía había ido a la casa de una amiguita, habían hecho unos ramos de flores? Bueno, yo había ido al súper y me había traído de la florería, le había pedido a la chica que me dé uno de esos sobrecitos para el agua, para que no se pongan feos tan rápido, y duraron un montón. O sea, ya están que se están cayendo los pétalos, pero la verdad que están lindas todavía. Entonces lo que voy a hacer es, lamentablemente, tirar las flores porque para qué las queremos, se van a echar a perder estos días que nos vamos, así que voy a sacar todo, voy a cambiar el agua del florero, así que lo que voy a hacer es tirar todo, voy a sacar el agua del florero que ya está fea, ven, miren, ya están horribles las flores, los crisantemos zafan, pero ya están muy caíduchos, así que lo que voy a hacer es sacar todas las flores, sacar todas las flores y tirarlas y dejar más o menos las que zafen, que la verdad les digo, no sé, y sacarles el agua obviamente. Esta zafa, así que la voy a guardar. Estas que son tipo cardos también las voy a guardar. Esta que es tipo eucalipto la voy a guardar también y voy a armar un ramito como más pequeño. Pero las otras sí las voy a tirar porque ya se están... Esta está hermosa, toda abierta, pero hay que tirarla. Y el otro día que fuimos a Walmart encontré en el sector de clearance este como vasito, que para mí es vaso, pero lo voy a usar de florero, es de plástico, me costó $2, algo así. Así que lo compré porque no tenía, me di cuenta que no tengo florero pequeñito. Entonces, bueno, nada, me lo traje. Y el ramito quedó así al final. Esta es la única que todavía... o sea, esta también está bien, pero se le rompió el palito, ¿ven? Entonces, nada, ¿qué voy a hacer con esta? Así que les cambié el agua y dejé estas así. Toma, ¿querés poner en la mesa? Las voy a poner como cerca de algo. Y abrirme... Bueno, no están tan mal estas, sí, pero ¿qué voy a hacer con estas flores? Se van a poner feas, así que las voy a sacar ya. Y las otras ya las dejo en el... Esta también la voy a volver a poner. Las dejo en el florero, ¿sí?